Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, no creen. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué horas había empezado la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Un mensaje recurrente de Jesús y que nos debe caracterizar a cada uno de los cristianos es que debemos creer para poder ver. Dice en Marcos 11:24: crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Y cómo creer en lo que no vemos? Es allí donde entra en juego la fe. El capítulo 11 del libro de Hebreos es llamado el capítulo de la fe, y en él leemos en su primer versículo: la fe es tener la confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Confianza, certeza, seguridad, aunque no lo veamos. Qué fácil es tener fe cuando vemos la respuesta a nuestras oraciones, pero qué difícil es mantenernos en la fe cuando pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas, ¿cierto? Hoy Jesús nos invita de nuevo a creer aunque no veamos, a creer aunque el panorama se vea oscuro, a creer que Él está a cargo de todo, que su tiempo es perfecto y que para Dios no hay desperdicio de nada. Pues sabemos, como dice en su palabra en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de hoy a partir de los siguientes puntos. Primero, ver y no creer. Segundo, ver para creer. Y tercero, creer para ver. Primero, ver y no creer. Dice el Evangelio que Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le haría honra en su propia patria. En evangelios anteriores veíamos cómo muchas de las personas de Nazaret, la ciudad donde Jesús creció, no creyeron en él. A pesar de escucharle hablar con autoridad y de los milagros que hizo, muchos se dejaron llevar por sus prejuicios y allí no realizó muchos milagros por la falta de fe. Cada día es un milagro, la vida es un milagro. Cada uno de nosotros presencia milagros en su vida desde que se despierta cada mañana hasta que se acuesta. Incluso, aún durmiendo, siguen sucediendo milagros en la vida de cada persona. Cada uno de nosotros muy posiblemente también podemos reconocer el respaldo de Dios en diferentes momentos de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces cuando enfrentamos una prueba pareciera que se nos olvidara el Dios tan grande que tenemos, y si nuestras oraciones no son respondidas en nuestro tiempo y como queremos, creemos que Dios no nos escucha. Así es, algunas veces, aunque vemos, no creemos. En nuestra vida familiar, este nivel de fe es característico de las personas que tienen una tendencia al pesimismo, personas que sin ser nunca abandonadas por Dios ante cualquier adversidad consideran que siempre ocurrirá lo peor. Diego y María se hicieron novios cuando Diego tenía 31 años y María 28.
Duraron como novios 5 años y a pesar de su buena relación y sus principios católicos inculcados en sus familias, sintieron temor de contraer matrimonio pensando en las posibles dificultades que se podrían presentar. Así que decidieron vivir juntos para tener menos inconvenientes al momento de una posible separación. Diego y María trabajaron como contratistas en una empresa de servicios públicos desde que se graduaron de la universidad. Sin embargo, nunca se atrevieron a comprar su propia vivienda por el temor a ser despedidos y quedar con una deuda que no podrían pagar. A pesar de que a ambos les gustaban los niños, evitaron ser padres por los posibles problemas de crianza que podrían tener con sus hijos. Durante su tiempo de convivencia planearon en diferentes oportunidades tomar vacaciones fuera del país, pero nunca se atrevieron a realizarlas por el temor a tener alguna dificultad. Hoy, 40 años después, a sus 71 y 68 años, Diego y María miran desde la ventana de su apartamento en alquiler a una joven pareja que juega en la calle con sus 2 hijos y no pueden evitar la sensación de soledad y frustración por las consecuencias de la falta de fe en sus vidas. Diego y María, a pesar de ver en su vida los milagros de Dios, no creyeron. Segundo, ver para creer. En este nivel de fe pasamos del pesimismo a la incredulidad. Es el nivel de fe más común y que podemos apreciar en los siguientes pasajes del Evangelio. Cuando llegó Jesús, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén. También nos muestra el Evangelio que cuando volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, se le acercó un funcionario real a pedirle que le curara a su hijo, a lo cual Jesús le contestó: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Las personas caracterizadas por este tipo de fe son motivadas por la razón, por lo lógico, por lo perceptible. Buscar la razón, el sentido y la comprensión de las cosas no está mal. De hecho, en muchas oportunidades esta búsqueda de la razón nos ayuda a aumentar la fe. Lo único que no está bien es cuando ponemos la razón únicamente a trabajar en contra de la fe. Al respecto, el Papa Juan Pablo II en su carta encíclica Fe y Razón indica: la fe y la razón son como las 2 alas de las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Camilo y Tatiana son una joven pareja que hace 2 años contrajeron matrimonio. Camilo conoció a Tatiana desde la escuela. Crecieron siendo amigos y al llegar a su juventud se hicieron novios, manteniendo su noviazgo hasta dar el siguiente paso con su matrimonio. La vida de Camilo y Tatiana está llena de bendiciones. Cuentan con el aprecio de sus familias, buenos trabajos, buena salud y ahora la bendición más grande de sus vidas, el nacimiento de su anhelado primogénito. La comunión con Dios y la fe en esta joven familia es una de las grandes virtudes. Cada mañana oran y dan gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Realizan obras de caridad con determinada frecuencia y asisten a la Eucaristía Dominical sin falta. En su experiencia de fe siempre han visto la mano de Dios respaldándolos. Con el nacimiento de su hijo Jacobo, Tatiana, en concertación con Camilo, toma la decisión de renunciar a su trabajo. Ella quería ser madre dedicada a su hijo, por lo menos en sus primeros 5 años de vida. Camilo, por su parte, se sentía feliz que así lo fuera. Finalmente, su trabajo le permitía responder por las necesidades de su hogar. Pasados 11 meses de la renuncia de Tatiana a su trabajo, Camilo es notificado sobre su pérdida de empleo debido al cierre de la compañía en la que trabajaba. La noticia cayó como un balde de agua fría para Camilo y Tatiana. Sin embargo, su fe en Dios les permitió mantener la calma. Sus oraciones fueron intensificadas al tiempo que las hojas de vida eran enviadas a las ofertas laborales que se ajustaban al perfil de Camilo. Después de 3 meses de búsqueda infructuosa de trabajo, la vida de la joven pareja estaba pasando por su peor momento. Los ahorros se habían acabado, las cuentas por pagar se acumulaban y las necesidades de ellos y su hijo Jacobo estaban empezando a verse insatisfechas. El estrés en ellos era evidente y sus oraciones de gratitud comenzaron a cambiar por oraciones de petición y desespero. Tatiana comenzó a buscar empleo, pero tampoco lo lograba conseguir. Camilo apenas conseguía lo necesario para comer con algunos trabajos esporádicos que realizaba. 5 meses sin trabajo. Camilo se vio obligado a vivir con su esposa en la casa de sus suegros. La comunión con Dios estaba totalmente deteriorada. Dejaron de orar y de ir a la Eucaristía.
y cuando hablaban con él lo hacían para recriminarle por el estado de abandono en que se sentían. Mientras vieron, Camilo y Tatiana creyeron. Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen, nos dice el Señor. Y tercero, creer para ver. Ese es el nivel de fe que nos llama Jesús a tener. Dice el Evangelio que Jesús le dice al funcionario que se fuera, que su hijo ya estaba sano. Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Las familias que se mueven bajo este tipo de fe se reconcilian con el pasado, sabiendo que todo lo que ocurre tiene un sentido y propósito. Viven con gratitud el presente y esperan con esperanza el futuro. Un mes después de estar viviendo en la casa de sus suegros, Camilo por fin consigue un nuevo empleo. Se siente feliz, el empleo le permitió al poco tiempo volver a independizarse con su esposa y su hijo Jacobo, y la tranquilidad regresaba poco a poco a la vida de esta familia. Camilo se dio cuenta de que su fe había estado determinada por las circunstancias. Reconoció que cuando veía todas las bendiciones en su vida le era muy fácil mantener la fe, pero que la perdía fácilmente al momento de llegar las dificultades. Camilo y Tatiana decidieron que era el momento de ser más intencionales en trabajar en su fe. Se incorporaron a un grupo católico de familias en el que tenían encuentros semanales para el fortalecimiento de la fe. Las lecciones y lo enseñado por los líderes les ayudó mucho, pero sin lugar a dudas, el compartir con otras familias y reconocer que también se enfrentan a dificultades les ayudó a entender que la fe y la relación con Dios no podían estar sometidos a las circunstancias. Nuestro testimonio es muy importante para el fortalecimiento de la fe de otras personas. Aquel funcionario con su testimonio hizo que todos los de su casa también creyeran. Oración. Amado Señor, gracias por tu palabra que aumenta nuestra fe. Hoy reconocemos que algunas veces hemos caído en el error de esperar lo peor, aún sabiendo que tú siempre nos has sostenido. También reconocemos que en otras ocasiones los problemas nos han desesperado y han hecho que nuestra fe se debilite. Ayúdanos, Padre, a no permitir que nuestra fe dependa de las circunstancias, es decir, de lo que podamos ver, sino que mantengamos la fe en todo momento, incluso en medio de las dificultades, sabiendo que en fe aún las dificultades las podemos ver como necesarias y grandes maestros en nuestra vida. Ayúdanos a creer, aunque no veamos. Amén. Dice el Catecismo Católico en su numeral 166 sobre la fe, abro comillas, la fe no es un acto aislado, nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente que ha recibido la fe de otro debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesucristo y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Cierro comillas. Si sientes que la palabra de Dios te ayuda a ti y a tu familia en el fortalecimiento de la fe, comparte este evangelio para que puedas formar parte del gran eslabón de fe y contribuyas así a sostener la fe de muchas más familias. Dios te bendiga.